Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de los Hechos. Habíamos quedado el día domingo pasado, ¿cierto? Quedamos hasta el capítulo 5, el versículo 11, por lo que ahora vamos a seguir adelante. ¿Adivine desde dónde? Bien, desde el 12, muy bien. Seguimos desde el 12 en adelante hasta el versículo 42, que es hasta el final del capítulo. Como es una porción bastante larga, me estuve cabeceando pensando cómo hacer la lectura para que no sea tediosa y lo más importante, para que usted no se desconcentre, sino que pueda seguirla de una buena manera. Y lo que pensé es que voy a primero dividirla en tres partes. Vamos a trozarla, dar una pequeña explicación, y cosa que después de explicarla vamos a ir leyendo parte por parte, ¿sí? La primera parte es un resumen o un sumario, como nos enseñaba el hermano Jaime el día domingo, que Lucas tiende a colocar dentro de sus escritos, de las porciones que él escribe. Este sumario va desde el versículo 12 hasta el versículo 16 y da un resumen de qué era lo que sucedió con la iglesia posteriormente de lo que pasó con Ananías y Zafira. Usted recuerda que de eso fue lo que se trató la predicación del día domingo, de cómo estos dos hermanos, estas dos personas que se congregaban juntamente con la iglesia primitiva, venden un terreno y mienten sobre el valor de esa venta para querer ganar alguna gloria, ¿cierto? Para querer ganar algún puesto de honor dentro de la iglesia. El Señor emite su juicio y ambos caen muertos. Esto conmueve a la iglesia de tal forma de que eran más y más los que se iban sumando a los cristianos. Son los que escuchaban estas cosas, provocó una división, incluso provocó una limpieza dentro de la iglesia, de forma de que quienes se acercaban y quienes iban creciendo, dice Lucas, eran los que creían en el Señor. Los que creían en el Señor aumentaban. Y si usted se recuerda las dos predicaciones anteriores acerca del discurso de Pedro, ahí se menciona cómo la iglesia va subiendo gradualmente y se lleva un conteo, 3.000 personas, 5.000. Pero aquí llega un punto donde ya no es posible contar la iglesia, ya se deja el conteo más preciso, y Lucas menciona un gran número de personas que iba creyendo. Tanto es así que todas las señales y los poderes, los prodigios que acompañan a los apóstoles en este caso, está creciendo tanto esta fama del evangelio, del cristianismo, de que aún de ciudades vecinas de Jerusalén traían enfermos para que fuesen sanados. Tanto era así de que los ponían en las calles para que cuando Pedro pasara, aun si su sombra los tocara, dice, ellos tenían fe de que iban a encontrar salvación. Existía ese ambiente en el que se vivía. Entonces leemos del versículo 12 al 16 y dice de la siguiente forma: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La manifestación, ¿cierto?, del poder del Señor a través de la iglesia se estaba dando de forma no vista hasta este punto, hasta este momento. Y pasa algo que es común que empieza a suceder cuando algo se vuelve muy popular, ¿cierto? Están tanto los seguidores como también los detractores, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí en este punto? Y es lo que pasa en esta segunda porción de los versículos 17 al 26, que la secta de los saduceos, ¿cierto?, que es la que se menciona en esta ocasión, empieza a escuchar de este movimiento, de toda esta gloria, y se estaban llenando de celos por el movimiento que estaban alcanzando. Recuerde usted también, por ejemplo, de que los saduceos eran muy negados a creer en cosas espirituales como ángeles, como profecía, resurrección. O sea, eran todo ese lado como espiritual, ellos lo tenían de lado. Entonces, el hecho de que este movimiento estuviese creciendo les quitaba también a ellos cierta autoridad de la que ellos gozaban en ese momento. Entonces, ¿qué hacen ellos?
vienen y toman a los apóstoles y los ponen en la cárcel. ¿Cierto? Vienen un día, están predicando, los ponen en la cárcel. ¿Qué sucede? Que ese mismo día en la noche viene un ángel y los libera y les dice: vayan al templo a predicar el evangelio. Entonces ellos van a la mañana siguiente y temprano ya están de nuevo en el templo predicando. Y es cómico de alguna manera porque después, cuando al día siguiente se reúnen los saduceos con el concilio y les dicen, y están como pensando qué hacer con estos apóstoles y con este movimiento, y pareciera como que habían tomado una resolución porque los mandan a llamar de la cárcel. Dicen: ya, tráiganlos de la cárcel. Y es grande la sorpresa cuando van a la cárcel y están los guardias parados allá afuera resguardando la cárcel con las puertas cerradas, pero no hay nadie adentro. Los apóstoles ya no están, habían sido librados, y ellos dicen: ¿y esto en qué va a parar? ¿Y qué sucede? Les llega la noticia de que están ya de nuevo predicando en el templo. A mí me da un poco de risa porque pensaba como cuando uno deja algo en el refrigerador que se quiere comer después o tomar. A mí me gusta mucho la bebida, y cuando estaba más niño decía: ya voy a llegar a tomar bebida después del colegio. Y llegaba, y cuando llegaba y no había, era terrible. Ya algo mucho más grande pasaba en este caso. Y no estaban los apóstoles en la cárcel, entonces estaban en el templo de nuevo predicando y los mandan a llamar. Cuando los mandan a llamar, los traen, están en medio del pueblo predicando, y los alguaciles, debido al movimiento del pueblo, que era grande en gran manera, había mucha gente, los traen pero sin violencia. O sea, los apóstoles no se resisten a ser llevados ante el concilio, y ellos tampoco se atrevieron a usar fuerza por el hecho de que podían ser apedreados ahí mismo los alguaciles al traerlos. Y vienen y los traen ante el concilio. Esto es lo que pasa así como entre medio, entre esta captura. Y esto sucede en los versículos 17 al 26, que son los que leeremos ahora. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Sí? Entonces llegamos a un punto donde nos encontramos ahora. Estamos en el concilio. Están los apóstoles, que es Pedro, que está ahí, quien lidera de alguna manera. Y les dicen, porque ya había pasado antes esto, algo que se está repitiendo de alguna forma, el hecho de que los apóstoles ya hayan sido encarcelados, hayan sido amenazados y fueron puestos en libertad. Ya había pasado, si usted lo recuerda, capítulos anteriores. Se les había mandado, incluso ya se les había azotado para que no predicasen el evangelio. Entonces nuevamente les reprochan, aquí les dicen: oye, no, pero no les mandamos que no predicaran de esto. Y dicen ellos, ¿cómo lo dice? Para decirlo tal como lo dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro nuevamente, como lo hace y como lo ha hecho los versículos, los discursos anteriores, que yo ya lo dije, me ha gustado mucho estudiar aquí acerca de los discursos de Pedro. Yo me declaro Team Pedro, porque Pedro ocupa las situaciones de tal forma que presenta el evangelio de una forma muy precisa. Presenta el problema y presenta también la solución que Dios trae a ese problema. ¿Qué pasa después de que Pedro entrega esta declaración?
están hablando, ¿y qué pasa? Dentro de esta misma secta de los saduceos, se levanta un fariseo, un maestro de los fariseos, llamado Gamaliel. Este fariseo dice, saquen a los apóstoles fuera, y se queda conversando solamente con el concilio. Y les dice, miren, tengamos cuidado con estos hombres. Porque ¿qué pasa? Si este movimiento que ellos han levantado es una idea de hombres, se va a desvanecer sola. Ya pasó, les dice, se levantó Teudas, si no me equivoco el nombre, y como 400 con él en su revuelta, pero él murió y todos se dispersaron. También pasó, dijo, con un tal Judas, si no me equivoco el nombre del otro, y sí, Judas el Galileo, pero dice, después murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Entonces, si esto es algo de los hombres, se va a dispersar solo. Pero si es de Dios, tengamos cuidado, dice, no sea que nos hallemos luchando en contra de Dios. Entonces, tomando, todos convinieron con él, estuvieron de acuerdo, y dicen, bien, los vamos a azotar, les convenimos que nos sigan predicando, y los soltamos. ¿Cierto? Y luego de que ellos son soltados, luego de haber sido amenazados y de haber sido golpeados, también castigados, ellos no se amedrentaron, sino por el contrario, se vieron gozosos nuevamente en la presencia, y dice, de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta es la última porción, y ahora la vamos a leer del versículo 27 al 42. Dice de la siguiente manera: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, espero que esta forma haya sido beneficiosa, que se haya entendido mejor la situación y que se haya entendido mejor en qué contexto estamos envueltos. El título de esta exposición, de esta predicación del día de hoy, la vamos a enfocar en el modelo de la iglesia primitiva para la evangelización. Sí, hay algunos detalles que podemos mencionar y que podemos ir viendo que sin duda yo creo que van a ser de beneficio para nosotros mismos en la consideración de lo que implica ser un portador de la palabra del Señor y cómo todos nosotros somos portadores de ella. Partimos, mis hermanos, primero mencionando, y volvemos un poco atrás a los primeros versos de esta sección, de cómo el Señor lo que procuró hacer
fue primero limpiar su iglesia. Si usted se da cuenta, lo que sucede en los primeros versos nos dan a conocer cómo los que estaban en la iglesia después de lo que pasó con Ananías y Zafira era gente que verdaderamente creía en el Señor y lo seguía de verdad. No cayó lugar para los tibios. Si usted se da cuenta, en el versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, aquellos que tenían alguna consideración, por así decirlo, acerca de Dios, alguna fe, alguna creencia, que de alguna manera sabían que Dios era real, pero tenían miedo de acercarse a causa de sus pecados, por causa de que les pasara lo mismo que a Ananías y Zafira. No vaya a ser cosa, me imagino yo, pensar en su momento, de que se ha descubierto también alguna de nuestras cosas y también caigamos muertos por seguir esta religión, esta fe. Entonces, por eso ellos, de alguna forma, los tibios, por decirlo de alguna manera, se mantenían apartados de la iglesia. ¿Sí? El Señor, al suceder todas estas cosas en el principio, todos estos eventos y estos juicios, Dios está dando a conocer su carácter referente a lo que Él piensa y a lo que Él busca de la iglesia. Si nosotros vamos al día de hoy, imagínense, por dar un ejemplo, algo parecido a lo que le pasó a Ananías y Zafira. Si yo vengo y anuncio aquí delante de todos que voy a dar una gran ofrenda y traigo un cheque de 100 millones de pesos y no, una ofrenda para la iglesia, y después la entrego, y ese cheque sale protestado, y después le digo a mi pastor en secreto: pucha, mi pastor sabe que la verdad tengo 1 millón solamente, no son 100. ¿Me entiende? Ya mentí delante de toda la iglesia, probablemente no voy a caer muerto como cayó Ananías y Zafira. No va a venir un juicio de una forma tan rápida y tan inmediata de eso. ¿Por qué? Por 2 motivos. En primer lugar, porque Dios estaba dándose a conocer y estableciendo los parámetros de santidad en el canon bíblico. ¿Sí? Entonces Él ya dio a conocer lo que Él piensa y lo que Él piensa de cosas de este tipo. Y en segundo lugar, porque como eso ya está escrito, ahora está en la autoridad de la iglesia ejercer la disciplina de parte del Señor correspondiente. No asesinar, obviamente, pero sí poner en disciplina, poner una disciplina manifiesta cuando este tipo de cosas sucedan. ¿Sí? Entonces Dios está dando a conocer todas estas cosas. John Piper menciona este fenómeno, por decirlo de alguna forma, como una división entre 2 periodos de la Biblia. Un periodo es el ven y ve. Ven y ve, o sea, es una época donde Dios se muestra con milagros, con prodigios, con hazañas, con juicios. Cierto que es mayormente todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Y después está la etapa en la que vivimos nosotros, menciona él, que es la del ve y cuéntales. Sí, porque todo esto ya sucedió. Todos estos prodigios y señales que acompañaron a los apóstoles en los cimientos de la iglesia ya sucedieron, pero no es algo que se vea hoy en día. ¿Me entiende por qué? Porque como todo eso sucedió, está escrito, ahora nuestro deber es ir y contar de todas estas cosas. No ir haciendo prodigios de la misma manera como lo hicieron en un principio. ¿Sí? Sino que nos corresponde el contar cómo todas estas cosas se hicieron. Y tiene sentido, y el mismo Cristo lo dijo, con aquellos que dicen, cuando se aparece Él después de la resurrección y se le aparece a Tomás, si lo podemos proyectar en Mateo 27, el versículo 20, si no mal recuerdo, versículo 25, le dice a Tomás, Mateo 27, 25. No, la anoté mal entonces la cita. Denme un segundo, mis hermanos. Juan 20, 29. Ahí sí, estaba confundiendo la cita. La anoté cruzada. Sí, Juan ES. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y después menciona: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa misma enseñanza es algo que nosotros podemos creer y aplicar y seguir pensando hoy en día. Bienaventurados aquellos que sin ver ningún milagro, ninguna cosa de parte de Dios, creen en la palabra del Señor y lo que es manifestado. Entonces nos encontramos con eso en un principio, con este fenómeno de cómo el Señor está dando a conocer el modelo de la iglesia. Y se relaciona mucho
con algo que sucede un poco antes cuando los apóstoles piden denuedo y piden poder. Esto en el capítulo 4, en el versículo 29. Ellos están pidiendo estas manifestaciones de poder para poder ellos predicar el Evangelio. Hechos 4, 29, si me acompaña nuestro hermano de proyección. Ahí vamos, yo sé que tengo fe en la proyección. Ya la voy a buscar aquí mientras. Ahí está. Bien, dice el versículo 29-30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Usted se fija que esto es una solicitud, una oración que están haciendo los apóstoles luego de haber sido ya una vez perseguidos, y es algo que no sucede hasta este punto. ¿Sí? No hubieron prodigios, señales y milagros hasta que luego lo que sucedió de Ananías y Zafira. Entonces vemos que el Señor primero pretende limpiar la iglesia, pretende dar el modelo de lo que Él considera de lo que es su iglesia, para luego dejar empezar que sucedan todas estas cosas, toda esta mano poderosa que se manifiesta. Y era tanto, mis hermanos, el alcance del Evangelio y en ese tiempo de quienes llegaban a la predicación, de que no había diferencia de estatutos sociales entre los que buscaban estas señales y prodigios. Porque en el versículo 15 dice que era tanto el número de los hombres y mujeres que creían, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Y esta diferencia, leyendo un comentario, menciona que las camas se refería a camas o a literas más bien conformadas, bien construidas, y los lechos eran lechos de paja donde tenían los enfermos. Entonces hablaba de esa distinción. Las camas no eran accesibles para todos. Sí, probablemente solamente gente de recursos podía tener cama de ese tipo, y los lechos sí, lechos de paja eran para gente más pobre. Entonces, pero no había distinción. Todos estaban maravillados ante el poder y la predicación del Evangelio. Y seguimos hablando y vemos cómo, y aquí hacer un paréntesis, cuando dice que al pasar la sombra de Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí un paréntesis pequeño, la Biblia no menciona de que ninguna persona haya sido sanada por la sombra de Pedro. Sí, pero sí el Lucas lo anota y lo registra porque da a conocer cómo era lo que estaban manifestando los apóstoles, que era lo que la gente veía, que era lo que la gente creía en ese momento al ver los grandes señales y prodigios. Pero no es que la sombra de Pedro haya dado sanidad a alguien, sí, pues, por si acaso. Y era tanto, mis hermanos, que aún no solamente en Jerusalén se estaba manifestando este gran fenómeno, sino que aún de las ciudades vecinas venían todos para ver todas estas cosas. Entonces, con poder se está manifestando. Pero ¿qué sucede? Como siempre ha pasado en la época de la iglesia y como va a seguir pasando, viene lo que es la persecución dentro del pueblo del Señor. Sí, la persecución es un elemento que va a estar siempre presente en lo que es la historia de la iglesia, en nuestra propia historia, porque Cristo mismo lo dijo. Sí, también se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: todos aquellos que quieran servir al Señor una vida piadosa frente a Jesús van a sufrir persecución. Y también Pedro mismo en sus cartas más adelante, cuando él escribe, él menciona cómo no tengamos por extrañas las cosas, la persecución o el mal mirar de la gente. Mejor, dice, hagamos el bien, ¿cierto? Y que soportemos este agravio, el oprobio de la persecución haciendo el bien, que haciendo el mal, porque es algo que va a ser constante siempre a lo largo de aquellos que quieran vivir como hijos del Señor. Va a ser algo que siempre va a estar presente. Pero esto nos da una doble señal. En primer lugar, nos muestra que es un elemento que va a estar presente. O sea, aquí, mis hermanos, y un tema que yo siempre trato de mencionar, es algo que echa por tierra siempre lo que es el pragmatismo cristiano. Porque la persecución es algo malo, pero es una evidencia de que se está predicando el nombre del Señor. Porque si usted no predicara el nombre del Señor, usted no va a sufrir una persecución,
Si usted no va al contra del mundo, usted no tiene por qué sufrir agravios, ni tampoco ningún frente, ninguna amenaza del mundo si usted sigue la misma corriente. Pero a causa de ir de forma contracorriente es porque se produce la persecución. Sí, por pensar de manera distinta. Porque comúnmente como hijos del Señor, como tenemos una visión diferente, como nuestro sentido, nuestro corazón, nuestra mente ha sido renovada a causa del Evangelio y del nuevo nacimiento en Cristo, tenemos pensamientos diferentes. No pensamos, no criamos a nuestros hijos como los crían los demás, no tenemos nuestro trabajo como los tienen los demás, no vemos a lo mejor nuestra mirada de familia y de nuestro tiempo como la miran los demás. Y a través de eso mismo, de esa misma conmovisión y de que nosotros creemos en esa predicación del Evangelio, no solo con palabras, sino también con nuestra vida, vamos a sufrir una oposición. Se va a sufrir una oposición y es una evidencia también del camino del Señor. Sí, esta persecución, y es lo que le sucede a los apóstoles. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, dice el verso 17, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero fíjese cómo esto no es ninguna limitante para el Señor y para su obra, de tal forma que le envía un ángel que los saque y les dice: sigan predicando las palabras de esta vida. Sigan predicando las palabras de esta vida. Y lo que dice aquí esa palabra vida, mis hermanos, ahí en el griego es la palabra zoe, que ya se ha mencionado aquí anteriormente, que tiene que ver con esta vida espiritual, en un sentido más estricto, en la vida de Dios mismo, en esta vida eterna. Esta vida que no es la vida que todos tenemos. Todos tenemos una vida biológica, todos nacemos y morimos en algún momento. Pero esta vida, la que aquí menciona, es esa vida que fue arrebatada del hombre en un principio y que solamente se vuelve a obtener a través de Cristo. Entonces le dice: sigan predicando las palabras de esta vida, sigan predicando. Y vemos cómo los apóstoles, sin ningún descanso, sin ningún temor, como Pedro, vuelven de nuevo y a la mañana siguiente, temprano de nuevo, están predicando en el templo el Evangelio. Siguen predicando. No importa lo que pase con su vida, deben haber pensado ellos. No importa la persecución que sufren, los azotes. Por el contrario, nos dan a conocer en los versículos finales cómo ellos tenían por gozosos y se sentían, cómo era un gran gozo ser tenido por digno de padecer a causa del Señor. Entonces predicaban el Evangelio con denuedo. Ellos persistían en la predicación del Evangelio. Y aquí, mis hermanos, llegamos a lo hermoso que a mí me gusta de los discursos de Pedro, porque Pedro presenta una vez más lo que es el cimiento y el fundamento de toda nuestra fe, que es Cristo. No tiene ningún sentido, mis hermanos, que nos reunamos aquí, que tengamos una práctica, una vida cercana a Dios, o que tengamos alguna especie de disciplina en cuanto a nuestros hábitos, si no tenemos a Cristo. Cristo es la base, es el centro y es el foco de nuestra vida. Nuestra vida y nuestra carrera cristiana la corremos con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y ese Jesús mismo, el hecho de que Él haya venido, que haya muerto, que haya sido crucificado, pone en evidencia el problema del ser humano, en evidencia la necesidad del ser humano de salvación. Y dice Pedro, es necesario, cuando es aludido a causa de lo que estaban haciendo, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjese Pedro cómo la línea que sigue. Pedro nuevamente quiere él explicar por qué ellos seguían predicando el Evangelio. Pero Pedro no pierde ocasión de mencionar la culpabilidad del ser humano y cómo Cristo trae vida y salvación, y cómo Cristo viene a traer, es el Salvador de la humanidad. Fíjese cómo lo dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, y aquí viene el nexo con la explicación de por qué predicamos, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, Pedro, en esta simple línea, da a conocer fundamentos, pero basales para lo que es el cristianismo, nuestra fe. Da a conocer de cómo el ser humano, a causa de sus pecados, de su maldad, y les enrostra a ellos mismos, que son parte de esta secta política y religiosa, mataron al Salvador
¿cierto? Como ellos mataron al Salvador del mundo. Después menciona cómo Dios lo ha exaltado por príncipe salvador, y esto es fundamental para dar a Israel, dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Recuerde que aquí aún estamos en un contexto, y hago el paréntesis, donde hablamos de cristianos mayormente judíos. Sí, todavía no entramos a la esfera de los gentiles. De hecho, todavía estamos en Jerusalén. Todavía Pedro no comprende el tema de los gentiles, de cómo es esa relación. Entonces Pedro todavía habla, ¿cierto?, en términos de su nación, ¿cierto?, de Israel. Entonces, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y dice, ¿y qué nos queda a nosotros? Y es algo que uno piensa en algún momento, porque el hombre se pierde a causa del pecado, a causa de su naturaleza. Es salvado por pura voluntad y misericordia de Dios, ¿cierto? Es mantenido dentro de los caminos por la voluntad del Señor en la santificación, y después vamos a ser glorificados cuando Cristo venga. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es mi papel aquí? Porque prácticamente Dios se encarga de hacer, Dios lo hace todo, mis hermanos. El plan es de Él de principio a fin. Dios, antes de que fuésemos incluso pensados nosotros, de que fuésemos incluso anotados en cualquier parte, en ninguna cosa, no estábamos en ningún registro, ya había salvación para nosotros. Entonces Dios en su plan perfecto tenía todo, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es mi responsabilidad? Y fíjate, y como lo menciona Pedro, y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas. Somos quienes testificamos de esta obra, somos quienes damos a conocer el plan de Dios en Cristo, que fue consumado ahí en la cruz. Esa hora bendita de decir, hermano, hay pecado en el ser humano, hay maldad. Aquí no estamos hablando, y aquí no buscamos aquí traer el perdón de los pecados para normalizar estilos de vida, ni para permitir cualquier cosa. Tenemos un Dios que es santo, y la naturaleza pecadora del hombre está en contra de ese Dios santo. Y todo ser humano que está allá afuera está perdido, por muy bueno, por muy gentil, por muy buena persona que sea, está perdido ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo que no tolera ni pasa por alto el pecado. Y todos como humanos, como descendientes de Adán, hemos sido hallados en pecado. ¿Pero qué predica? Aquí Pedro dice, nosotros somos testigos suyos de esto, de este plan de redención, de este arrepentimiento que Él trae, del perdón de los pecados. Y todo eso, mis hermanos, el entendimiento de Pedro del mismo tesoro que es la salvación para sus vidas, les permite a ellos con denuedo y persistencia predicar la palabra del Señor. Ellos predican porque ellos entienden lo que ellos han recibido. Como dijo Cristo en algún momento cuando les enseñaba, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Recibimos de gracia, mis hermanos, el regalo más grande que podríamos tener, que no podemos alcanzar. Y el entendimiento de eso me permite también a mí vivir con gracia, sin condiciones, sin esperar nada de nadie, sino que llevar el Evangelio adelante, e incluso a sabiendas de lo que puede suceder, de las contradicciones, de la oposición. Y esto, mis hermanos, esta predicación del Evangelio puede producir, y lo menciona y lo dice John MacArthur de una forma precisa, a mi parecer, puede producir tres cosas: una predicación correcta del Evangelio. Puede producir una hostilidad violenta, que es lo que les pasa a los fariseos, a los saduceos cuando escuchan a Pedro estas palabras. Recuerde cómo dice el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, el mensaje del Evangelio, el decirle a una persona que es pecadora, el decirle a una persona que no tiene salvación, que está perdida, que puede que su vida sea muy buena, pero que no cumple los requisitos de Dios, trae una confrontación. A nadie le gusta, de alguna manera, que le digan que no es una buena persona. Todos se defienden de inmediato. Y que es la frase más común que uno escucha, pero ¿por qué si yo no le hago daño a nadie? Aproveché para tomar agua. Entonces, trae confrontación, una hostilidad violenta como respuesta. Lo otro que puede suceder, y que se ve ejemplificado aquí en Gamaliel,
MacArthur lo menciona como una indecisión tolerante, que dice de alguna manera: me mantengo al margen, entiendo lo que sucede, pero no tomo ninguna postura al respecto. O sea, sigo tal cual mi vida, tal cual y como la vivo, con los mismos parámetros que creo. Es decir, se presenta ante mí un problema que tengo, que soy un pecador, se presenta una solución, pero sin embargo hay una indiferencia en la respuesta. ¿Sí? No me va ni me viene prácticamente. ¿Qué es lo que pasa con Gamaliel? Gamaliel dice, en lo que él manifiesta es un plan astuto, pero es más allá para mantener como la tranquilidad dentro de su mismo grupo, de su misma secta, de esa misma secta, de decir: pucha, si es algo de los hombres se va a desvanecer solo, pero si es de Dios, dejemos que el momento siga. O sea, cuando él dice si es de Dios, ni siquiera da a conocer aquí Lucas como alguna intención de más temor de decir como pucha, tomémoslos en consideración, es la palabra verdadera, es lo que está, es lo real, no, sino que dicen: no vamos a ser nosotros perjudicados en caso de que esto sea de Dios. O sea, una indiferencia también de parte de al escuchar la predicación. Y por último, y que es lo más maravilloso que sucede, una reacción ante la predicación del Evangelio, es esta aceptación salvadora, lo menciona MacArthur, que es cuando el corazón realmente es constreñido por la palabra del Señor, cuando Dios permite que nazca la luz dentro de las tinieblas del ser humano, y cuando realmente el corazón es renacido al nuevo nacimiento, cuando el hombre es traspasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso lo produce la predicación de la palabra del Señor. Nosotros, mis hermanos, creemos y entendemos que el ser humano es salvado por Dios, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos estudiado anteriormente, de cómo el ser humano no cree, o sea, cómo el ser humano no puede decidir por el Señor. Si el ser humano no tiene la facultad de decidir, porque el ser humano está muerto espiritualmente. Y así como un muerto, y no es por ser insensible, pero un muerto no puede decidir ni siquiera en qué cementerio quiere ser enterrado, o sea, no tiene ninguna potestad, alguien que no tiene vida. Así el ser humano tampoco no tiene ninguna percepción ni potestad de escoger por Dios. Pero sí, mis hermanos, Dios ha encomendado que sea la palabra el medio por el cual Él da vida. Y por eso en los apóstoles, y es hermoso el verso 42, como manifiesta el denuedo, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros no sabemos, no conocemos quiénes son los salvados del Señor. No conocemos si una persona que recibe el Evangelio va a ser salva, va a resistir, o a lo mejor va a ser salva 20 años después, cuando en algún momento Dios ocupe las palabras que usted le dijo hoy para después convertirlo. No sabemos los planes del Señor, simplemente sabemos nuestra misión: la predicación del Evangelio. Tenemos nuestra fe, tenemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, tenemos a Cristo y esa cruz inmensa que se va haciendo cada vez más grande cuando yo me voy haciendo cada vez más pequeño a causa de mi pecado. Y esa cruz inmensa es la que me sustenta y me dice: no, Cristo es el que trae salvación. Cristo es el que trae al hombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Como lo dijo el profeta, Él en sus alas trae la salvación. La trajo a nosotros, y nosotros, ¿qué hacemos con ella? La seguimos expandiendo. Seguimos con el denuedo delante del Señor, hablando, predicando. Y nos podemos encontrar con estas cosas, que no sea extraño para nosotros encontrarnos con afrenta, encontrarnos con una respuesta violenta, con algún rechazo inminente, porque es parte de lo que la palabra del Señor y la predicación produce. Si es parte, lo dijo el mismo Cristo cuando está en Juan, en el capítulo 3, luego de cuando él menciona el famoso verso conocido en Juan 3:16, dice de la siguiente manera, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjese en esta manifestación. Y esta es la condenación: que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nadie, mis hermanos, cumple los requisitos de Dios. Si nosotros nos medimos nosotros y después nos medimos conforme a la regla que Dios tiene, al estándar que Él tiene, todos salimos para atrás, por decirlo de alguna forma coloquial. Nadie da el ancho, nadie da el alto y nadie da la profundidad de lo que Dios pide. Uno solo lo ha dado, y es Cristo. Y Él, en su gracia, en su maravillosa gracia, en su maravilloso amor y entrega, Él nos cubre con esos méritos a nosotros. De forma que todo lo que a nosotros nos faltaba y todo lo que ya teníamos que estaba malo es suplido por Cristo. Es suplido por Él y por su obra. Y por eso esa obra es la que debemos seguir predicando, la que debemos seguir expandiendo, a pesar de afrentas, persecución, de lo que suceda afuera en el mundo. Somos testigos de Cristo. Somos testigos de estas cosas, de lo que han sucedido. Como lo dijo Pedro, y nosotros somos testigos de estas cosas. De que vino un hombre justo, de que en el principio era el verbo, y ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nosotros también hemos visto su gloria porque su gloria se ha manifestado en nuestros corazones y hemos encontrado salvación gracias a ella. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por esta enseñanza que Él nos trae. Y después, mis hermanos, sucede algo, después de que ellos siguen predicando, algo que no había sucedido antes. Y si quieres saber qué es lo que sucede, venga el próximo domingo, que va a seguir siendo expuesta la palabra del Señor. Le invito a que se ponga de pie, ya que oremos al Señor por el consejo de su palabra. Padre Celestial, es una gran bendición y a la vez una gran responsabilidad que tenemos ser portadores de tu palabra. Hemos sido salvados, Señor, por precio de sangre, de tal manera, dice el apóstol Pablo, por uno que murió por todos nosotros, por todos murió, de tal manera de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no debemos vivir nuestra vida para nosotros, no debemos ser egoístas, Señor, no debemos considerar nuestra vida simplemente como algo propio, o la salvación ahora simplemente como una libertad aquí pasajera en esta tierra mientras va pasando el tiempo, sino que se nos insta, Señor, a ser testigos tuyos, a ser testigos de las cosas que hemos visto, de lo que hemos oído y de la gran obra que ha sido hecha en nosotros y que tu palabra respalda, Señor. En la palabra del Señor nuestra base, nuestro fundamento y nuestra fe. Y es así como mismo hemos visto hoy día que los apóstoles predicaban tu palabra y como ellos con denuedo, Señor, con insistencia, Señor, con resistencia, seguían predicando a pesar de la persecución. Nos da un ejemplo también de cuán fieles debemos ser nosotros a la predicación de tu palabra. Se nos ha entregado un tesoro inmenso, Señor. Un tesoro inmenso el que tenemos, que por gracia nos ha sido dado y que también por gracia podemos seguir anunciando e impartiendo. Permítanos, Señor, ser testigos fieles, ser obreros fieles en su viña, poder presentar, Señor, el Evangelio de una forma que su Espíritu Santo, Señor, nos inspire para poder convencer, Señor, para que tú puedas convencer a los hombres de su pecado y puedan venir a ti. Solamente en ti es salvación, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el que encontremos salvación. Solamente en el nombre de Cristo. Y en ese mismo nombre rogamos todas estas cosas, Señor, creyendo realmente de que no somos merecedores de lo que sucede, de lo que nos sucede, sino que somos unos simples, Señor, mendigos que estábamos a la orilla del camino y que en algún momento tú tuviste misericordia de nosotros. Nada bueno teníamos, nada bueno te ofrecimos, solamente pecado había en nuestro ser. Y aún así, Señor, quisiste comprarnos a precio de sangre. Compraste malo y caro, Señor, y te lo agradecemos, porque si no fuese por ello no podríamos estar aquí el día de hoy. Permítenos, Señor, con denuedo predicar tu palabra, con denuedo hablar de ti, Señor, a quienes de ti no han escuchado, con denuedo traer a aquellos, Señor, y señalarles el camino, esta puerta angosta que lleva a la salvación. Te rogamos estas cosas, Señor, tu asistencia, tu Espíritu Santo con poder sobre nosotros como se derramó en algún momento en Pentecostés, que también ese poder podamos predicar tu palabra, Señor. Rogamos, Padre, estas bondades, estas misericordias, estas solicitudes, no como quien lo merece, Señor, sino como quien lo ruega, y lo hacemos por los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.